Preparamos para recibir a nuestro próximo invitado de la mañana. Hablar del pastor Rafael Candelaria es hablar de un querido amigo, un querido hermano. Él es el director ejecutivo del Seminario Teológico de Puerto Rico para la Gloria de Dios. Y como todos los jueves viene a hablarnos sobre poder tener un discurso sobre el Espíritu Santo en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, el poder permitir que el Espíritu Santo ciertamente se enseñoree en nosotros y vivamos la vida de Dios. Me parece que sí. Con un fuerte aplauso le recibimos. Doctor Rafael Candelaria, qué bueno que está con nosotros, querido hermano. La paz de Dios. Saludos Jesús y a todos los que nos escuchan y nos ven, ya sea ahora en vivo en la mañana o de manera diferida. Y siempre te agradezco esta linda oportunidad que me brinda de compartir con los hermanos esta experiencia, ¿no? de la presencia, la participación, el ministerio del Espíritu Santo dentro del contexto de la iglesia. Así que otra vez gracias por esta oportunidad. Gloria a Dios. Yo he estado preparando algunos materiales para una de las clases, ¿no? Y me llamó la atención, nos resaltó. Es inevitable que yo pueda entonces, haciendo investigación, trabajando, pues ligar, unir todas las cosas en las cuales estoy involucrado, ¿no? Así que cuando nosotros, o trabajando bajo el tema de lo que es la monarquía en el tiempo de Samuel, del juez y profeta Samuel, en ese entonces me di a la tarea de mirar cómo el Espíritu del Señor manifestó la voluntad de Dios aquí en la tierra para mostrarnos hoy una enseñanza extraordinaria de cómo Dios mantiene su control, su poder, su autoridad sobre su iglesia y sobre aquellos que le siguen. Si hacemos un poquito de historia, y muy bien recuerdas, Israel tuvo una serie de conflictos con los filisteos. ¿Te acuerdas cuando Claro. Guerra extraordinaria y una derrota de Israel en el tiempo de Sansón? Luego de eso vino una victoria en Alec y abrió paso a esa zona norte de Canaán para que el pueblo de Israel pudiera entrar, ¿no? Y comenzar a desarrollar nuevas batallas. Sin embargo, esa experiencia de victoria en Alec lo que hizo fue anticipar una derrota ante los filisteos que tomaron el arca y todo lo demás. Y todo eso que se ve en el libro de Samuel. Todo esto desencadena entonces a un elemento importante. Y es el elemento entonces del establecimiento de la monarquía. ¿Te acuerdas que en ese momento dado Samuel objeta y le dice al pueblo y le dice a Dios, mira, me están rechazando? Claro, ya Samuel era viejo, dice que los hijos no cumplieron su rol y realmente hubo una corrupción dentro de la experiencia de los hijos de Samuel. Así que el pueblo entonces vacío de poder, un ejército desordenado, una economía en el piso, un santuario destruido, dice, nosotros queremos rey. Y realmente la teología detrás de todo este elemento está en esa fidelidad de Dios para con el pacto que había establecido con Abraham. Fíjate que esto viene desde el principio de los patriarcas, pero también hay un principio teológico acerca del pecado y la infidelidad del pueblo, la doctrina de Dios, la doctrina del pecado. Y de esa manera entonces se establece una nueva monarquía, absolutamente nueva, que le iba a dar al pueblo entonces unas dimensiones diferentes a las que antes tenían. Es decir, antes vivían en una teocracia, ahora estaban viviendo en una monarquía. Y hay opiniones encontradas con relación a si fue lo correcto o no fue lo correcto. De alguna manera la Biblia nos da indicio de que Dios le dice a Samuel, no te están rechazando a ti, te Correcto. están rechazando a mí. Correcto. Y que Dios entonces da paso a una monarquía
Y en otra instancia dice, mira, unge a Saúl, unge a David. Así que Dios le estaba dando instrucciones a Samuel sobre quién era la persona. De hecho, Samuel fue el que profetizó a Saúl: ya tus días se acabaron como rey. Así que Dios estaba también metido en la situación. El punto es el siguiente: toda esta historia y toda esta resolución de estos problemas nacionales, del ejército, de la economía, de la política, del santuario, la parte cúltica, todo esto era el anticipo de la entrada del Rey de Reyes, de la entrada eventual del Rey de Reyes. Si tú te fijas, Jesús viene a la tierra en una experiencia triple, ¿no? Como profeta, como sacerdote y como rey. Perfecto profeta, perfecto sumo sacerdote, que el escritor de Hebreos lo enseña, y perfecto rey de reyes. Tan temprano como cuando Jesús nace, los magos de Oriente dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que hemos venido a adorarle? Así que había una comprensión en los escritos que Jesús era el Rey de Reyes. Y desde ese entonces, de esa manera arranca. El punto es, en la experiencia de pecado del pueblo y en el acercamiento del pueblo para querer ser como los demás, Dios no pierde el control de lo que prometió al principio como un pacto, sino que toma esta nueva experiencia y dice: ok, ustedes quieren rey, yo les voy a dar rey, pero ese rey va a ser el anticipo de lo que ustedes eventualmente van a tener para bendición de todas las naciones. ¿Qué quiero apuntar? A veces nosotros en nuestra historia, cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, nuestros días, nuestra vida. Nosotros somos una película, cada uno de nosotros, ¿no? Con nuestro entorno y nuestros amigos y nuestras familias. Tenemos situaciones que no entendemos, decisiones que tomamos que pudieran bien o no estar a tono con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Como pastor, sabes que hay muchas personas que toman decisiones que hasta incluso pudieran tronchar el plan y propósito ministerial de Dios para la vida de alguna persona, gente que perfila bien. El punto entonces es cómo Dios redime todas las cosas para al final poder cumplir el plan y propósito en nuestras vidas. El Espíritu del Señor es el que está metido dentro de la iglesia, y independientemente de cuál es nuestra experiencia presente, comenzar a redimirlo todo, a cambiarlo todo, a transformarlo todo, para que ese plan y propósito de Dios se pueda cumplir en la vida de nosotros. Entonces, quiero afirmar esa presencia divina en nuestras vidas para aquellos que han pensado que no tienen razón de ser, que su vida ha ido, está mal, que no tienen solución. No. El Espíritu del Señor está consciente de todas las situaciones. El pueblo de Israel vivió unas crisis económicas como las estamos viviendo hoy. El pueblo de Israel vivió una crisis religiosa como las estamos viviendo hoy. El pueblo de Israel vivió una crisis de unidad, de desorganización, como las estamos viviendo hoy. El Espíritu del Señor entonces dice: yo les voy a dar rey. El Espíritu del Señor nos dice: ustedes ya tienen un rey. El Espíritu del Señor le dijo en aquella ocasión: yo voy a ungir al que va a dirigirlos a ustedes. Ya eso está pasando. Y nosotros, en el poder del Espíritu Santo, tenemos una linda oportunidad para la gloria de Dios de mirar todo nuestro entorno, todo lo que está pasando, mirar atrás a la historia del pueblo de Israel y reflexionar: el mismo Espíritu del Señor que reorganizó un pueblo totalmente desorganizado y lo llevó a ser una de las naciones más poderosas en el tiempo del rey David, es el que está con nosotros para levantarnos como el ave fénix y decir: Dios cumplirá su propósito en mi vida, en mi ministerio y en nuestras iglesias. Jesús. Oye, pastor, sin lugar a dudas, me parece que lo que nos presentas en esta mañana es interesante, esa mirada desde el Antiguo Testamento y cómo señala
todos los hechos del Antiguo Testamento señalan a lo que es la presencia de lo que es la presencia de Dios, ¿no? De Jesús, el Hijo de Dios, y cómo de alguna manera todo en el Antiguo Testamento apunta hacia esa experiencia cristológica, y cómo no tan solo esa experiencia cristológica, sino que también desde la perspectiva del Espíritu Santo, cuando vemos cómo Jesús antes de irse la comparte con nosotros, y en el día de Pentecostés se crea una nueva humanidad, se recoge, ¿verdad? Y me gusta mucho cómo lo presenta, me parece que es José María López Melús, cuando habla sobre esa experiencia de cuando sopló el Espíritu, se creó una nueva humanidad, reorganizó otra vez en lo que estaba literalmente desorganizado. Se crea una nueva experiencia, un nuevo mundo está a punto de surgir, pero con gente llena del Espíritu para transformar. Eso me hace mucho sentido, porque hoy entonces podemos ver cómo de alguna manera lo que antes, como muy bien presentas, ocurrió en el Antiguo Testamento, cómo Dios tomó a un pueblo deshecho con todas las cosas que usted ha mencionado, pastor, y el poder de Dios los tomó y los hizo grandes. A mí me gusta mucho cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: ustedes eran pequeños y yo lo que hice fue utilizarlos a ustedes para que fueran ejemplo a las naciones. Ese era mi deseo, hacerlos ejemplos. Y ustedes, un pueblo pequeño, mira, yo los hice a ustedes ser un pueblo poderoso, un pueblo grande, un pueblo especial. Y me parece que hoy esas palabras deben retumbar en el corazón de todos nosotros, pastor, para que nos dejen claro y nosotros podamos tener la fe y la claridad suficiente de que lo que ocurrió allá, Dios lo está haciendo con nosotros también, y eso no va a pasar por alto, pastor. Ciertamente, y es el punto. Lo que quiero llevar es, lo que Dios prometió lo ha de cumplir. El Espíritu del Señor le está dando forma, el Espíritu Santo está transformando las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Tal vez nos está llevando por otras avenidas, pero al final nos va a llevar al lugar y al punto donde Él quiere que nosotros lleguemos. Otro punto interesante es la figura de Samuel. Samuel es uno de los personajes más importantes en el Antiguo Testamento, igual que Moisés, igual que Josué. Fíjate que él cae dentro de este entorno histórico, metido ahí dentro, y Dios lo lleva a unas experiencias de liderazgo, de sacerdocio, de juez. Él es el que de alguna manera cobra una preeminencia en términos de líder de pueblo. Le tocó en ese momento histórico a él. Ahora, para una responsabilidad tan grande, un llamado sobrenatural. Cuando tú buscas la forma en la cual Dios trata con Samuel, fue una manera sobrenatural. En ese momento ya se vislumbraba que Samuel iba a ser un instrumento para las naciones. Moisés lo fue, lo rescatan del río y lo fue para el pueblo. Jesús lo fue, lo rescatan de la misma muerte de Herodes, ¿no? Maten a todos los niños, lo protegen, lo salvan porque iba a ser de salvación a las naciones. Así que el llamado de Dios para una persona no queda en el vacío ni en el olvido de Dios. Dios está muy claro de quién llamó y Dios está muy claro de qué va a hacer con el que llamó. El Espíritu Santo entonces da forma, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo nos lleva al cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros una vez que nos llamó. Así que, siendo Terto Hablemos un programa dirigido particularmente a la pastoral y dirigido a estos líderes emergentes que aspiran, ¿no?, a una posición pastoral, yo lo único que quiero plantearles es, si estamos seguros del llamado de Dios para nuestra vida, podemos descansar en que Dios
cumplirá su Poderoso, palabra en nosotros, poderoso. nos meterá en situaciones históricas complicadas y desde allí nos estará utilizando para bendición de mucho pueblo. Fíjate que cuando tú sumas y añades todos estos elementos, se da una manifestación poderosa del Espíritu del Señor, cómo todo cuadra perfectamente. Así está cuadrando en la vida de muchos colegas, pastores, hermanos nuestros. Oye, Jesús, que hoy están sufriendo Así es. porque no logran ver a dónde Dios los lleva, no logran ver ese plan cumplido de Dios. Pues yo lo único que puedo afirmar hoy es, si Dios te llamó y hay una conciencia clara del llamado de Dios para tu vida, Dios está trabajando para darte y para llevarte, para dirigirte a donde Él quiere, para llevarte para cumplir entonces el propósito de Él, para la gloria de su nombre. Somos, al final del día, los Samuel de este tiempo en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros países, para la gloria del Señor. Vos en medio de la crisis, Jesús. Poderoso, pastor. Esto del llamado me toca también profundamente. Y en las expresiones que usted está haciendo en el día de hoy, pastor, sin lugar a dudas, son poderosísimas. Ese llamado de Dios, donde sin lugar a dudas uno ¿verdad? Lo trae a la memoria en el momento cuando uno, y debería traerlo a la memoria en el momento en cuando uno está en el pleno ejercicio del ministerio, que hay momentos donde uno no encuentra respuestas, que no encuentra por dónde es el camino, uno pueda de alguna forma poder ver en ese llamado de Dios y poder estar seguro de que aunque a veces uno vea el camino intenso, el desafío duro, el reto increíble, pero hay un llamado de Dios y es ese compromiso divino, es ese Dios ahí con uno, caminando con uno. Me parece que, pastor, cuando nosotros pensamos en el llamado, sin lugar a dudas, esto nos trae un alivio y nos trae un elemento de uno poder sentir esa seguridad Sí. de que en el momento que yo no pueda, ¿verdad? Por mis fuerzas humanas, estoy siendo, ¿verdad? Estoy siendo debilitado, caído, me siento que no puedo más. El pensar en el llamado me parece que es poderoso. A mí me parece que cuando Samuel pensaba y decía, espérate, a mí esto de ser profeta no está fácil, Sí, pero cuando pensaba y decía, pero Dios me llamó. Dios mío. Dios me llamó. Y Moisés, cuando bregaba con el pueblo, oye, no está fácil, pero me sacaron de las aguas cuando yo posiblemente me pude haber ahogado. Eh, eh, Cuando uno piensa en eso, uno sabe que eso le da a uno la seguridad y la fuerza para continuar haciendo y ejerciendo lo que Dios ha puesto en las manos. Sí, porque ves la forma en la cual Dios ha obrado en tu vida. Nadie puede hablar de eso mejor que el que ha recibido esa bendición de Sí. Dios, ha recibido esa gracia, ¿no? De la presencia de Dios en un llamado para el ministerio. Y culmino entonces, hay un pueblo, históricamente un pueblo desorganizado, Dios levanta un hombre, Samuel, para unos propósitos particulares, y culmino planteando lo siguiente: a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios nunca nos deja desprovistos de su palabra y de su cuidado. Así que, te quiero apuntar esto: el mundo podrá seguir pecando, el mundo podrá seguir moviéndose en contra de todo lo que sea Dios y todo lo que suene a Dios. No podemos pedirle al mundo que se comporte de una manera diferente a como es. El mundo es el mundo y seguirá siendo el mundo con toda su dejadez y con todo su rechazo a todo lo que proviene de Dios. La Biblia dice ciertamente que el Evangelio es locura para los que se pierden. El mundo no lo entiende. Ahora, en cuanto a nosotros respecta, Dios nunca ha dejado desprovisto a su pueblo de su palabra y de su presencia.
lo que implica es que aun cuando la gente no nos escuche, que la gente no nos haga caso, la palabra del Señor seguirá siendo poderosa, seguirá siendo proclamada. Y nos resta levantarnos sobre un monte alto y anunciar las bendiciones de la gracia de Dios para nuestras ciudades, para nuestras comunidades, para nuestros pueblos. Alguien escuchará, alguien podrá decir, gloria a Dios, porque tuve la oportunidad de responder al llamado de Dios para mi vida. Así que en esta mañana les animo a seguir mirando el plan de Dios para tu vida. El Espíritu Santo está en tu vida, dirigiendo todo lo que está haciendo, y aún de las cenizas que pudieras estar experimentando, Dios va a levantar algo lindo para la gloria de su nombre. Puesto en términos bíblicos, de los huesos secos en un desierto, Dios tiene el poder de levantar un ejército para poder combatir el mal. Nuestra lucha, dice el himnólogo, es contra el vicio, la pereza, el mal, contra la ignorancia de la ley de Dios. Que el Señor permita que esta reflexión pueda traer mucha esperanza, ánimo a nuestros queridos y queridas pastores y pastoras. Gracias, Jesús. Oh, pastor, gracias ciertamente a usted por traernos esta poderosa enseñanza de esta palabra y palabra de ánimo, de esperanza poderosísima en la mañana de hoy para todos nosotros. Sin lugar a dudas, una palabra contundente y poderosa. Gracias, pastor Rafael Candelaria. Mire, ustedes ven en la pantalla la información de nuestro pastor, 787-904-9000. 904-9000, también lo puede conectar a través del Seminario Teológico de Puerto Rico, 274-1142. 274-1142, como director ejecutivo del Seminario Teológico de Puerto Rico y como un hombre de Dios que ciertamente bendice la vida de todos nosotros para la gloria del Señor. Pastor, nuevamente gracias por bendecirnos. Siempre a la orden, Jesús. Que pasen buen día y bendiciones a todos. Un abrazo, pastor, un abrazo. Qué bueno, el pastor Rafael Candelaria, ciertamente una palabra poderosa.